El llanto de un niño puede romper el corazón. Sin embargo, en el restaurante más exclusivo de Manhattan, estaba amenazando el control de un jefe de la mafia. Sandro Marino tenía guardaespaldas en cada salida y un gerente aterrorizado cerca, pero su hija de 4 años no dejaba de llorar. Todo el mundo pensaba que la velada acabaría en violencia. Entonces, una camarera agotada pasó junto a la pared de hombres armados. No se inmutó, no se disculpó. Simplemente se inclinó hacia la niña que lloraba, miró a los ojos al hombre más temido de Nueva York y dijo 8 palabras que lo cambiaron todo. No está siendo difícil. Necesita a su madre. No te creerás lo que pasó después, el contrato que le ofreció. Bienvenidos de nuevo a Tessa Stories. Antes de comenzar esta increíble historia, suscríbanse y díganme en los comentarios desde dónde la están viendo. Sus comentarios y compartidos son nuestro sustento. No dejen que este sea nuestro único encuentro. Ahora, comencemos. Las lámparas de cristal del restaurante Aligium temblaban. No era por el tráfico de la calle ni por las obras en la bodega del sótano. Temblaban por los pulmones de Sofía Marino, de 4 años. El restaurante estaba en silencio, salvo por los llantos desconsolados de la niña. Eran las 7:30 de la tarde de un sábado, la hora dorada. Normalmente, el suave murmullo de los negocios, el delicado tintineo del cristal de Baccarat y el susurro de los billetes de $50 cambiando de manos llenaban el espacio. Sin embargo, esa noche, el aire estaba cargado de una tensión sofocante y peligrosa. Sentada en la mesa de la esquina, la mesa reservada para aquellos que no necesitaban reserva, estaba Sandra Marino. Tenía 34 años, vestía un traje azul medianoche de Tom Ford, que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente, y tenía los ojos del color de las nubes de tormenta sobre el Atlántico. Era el jefe de la familia mafiosa Marino, un hombre que había aplastado a organizaciones rivales con nada más que una llamada telefónica y una firma. Hombres que le doblaban la edad cruzaban la calle cuando lo veían venir, pero en ese momento parecía destrozado. Sofía, dijo, con voz tensa y apenas controlada. Por favor, Toro, ya basta. No, 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 gritó Sofía, apartando el plato de delicados gnocchi que habían preparado especialmente para ella. La porcelana se deslizó por el mantel blanco. Una copa de cristal se balanceó peligrosamente. Todo el restaurante contuvo la respiración. El maître, un hombre delgado llamado Paulo con 20 años de servicio, se acercó con evidente renuencia. Señor Marino, dijo, ¿quizás otro plato para la señorita? Nuestro chef podría prepararle uno. La mirada de Sandro se posó en Paulo. Era el tipo de mirada que había precedido a desapariciones anteriores. Paulo se detuvo a mitad de la frase. No quiere comida, dijo Sandro en voz baja. Demasiado baja. Ella quiere. Se calló, pasando por primera vez en toda la noche su mano tatuada por su cabello oscuro perfectamente peinado. No sé lo que quiere. Los llantos de Sofía se intensificaron. Ahora jadeaba e hiperventilaba, con sus pequeñas manos agarradas a su vestido blanco y lágrimas corriendo por sus pálidas mejillas. 2 años. Habían pasado 2 años desde la muerte de Elena. 2 años desde el accidente de coche que la policía consideró sospechoso, pero no pudo demostrar. 2 años desde que Sofía había empezado a tener estos episodios, momentos en los que el dolor la consumía por completo y nada podía traerla de vuelta. Haz que se calme. Sandro le espetó a Víctor, su jefe de seguridad. Era un hombre enorme que se encontraba a 1 metro de distancia. ¡Haz algo! Víctor se movió incómodo. Jefe, yo no sé cómo. ¿Para qué te pago exactamente? Preguntó Sandra alzando ligeramente la voz. Pero en el restaurante, sumido en un silencio sepulcral, sonó como un disparo. Sofía volcó su vaso de agua. Este se rompió contra el suelo de mármol, y los fragmentos salieron disparados por todo el restaurante. Todos los comensales se sobresaltaron. Algunos comenzaron a recoger sus cosas, listos para irse sin siquiera pedir la cuenta. Despeja el restaurante, ordenó Sandra, con la mandíbula apretada. ¡Ahora! Paulo asintió frenéticamente
y comenzó a dar vueltas, susurrando disculpas urgentes. En la esquina más alejada, cerca de las puertas batientes de la cocina, Rebecca Collins se ajustó los cordones del delantal. Tenía 26 años y el pelo oscuro recogido en un moño severo que se estaba soltando después de 10 horas de pie. Su uniforme le quedaba un poco grande. Había perdido peso recientemente y tenía ojeras permanentes bajo sus ojos color avellana. Llevaba trabajando 2 turnos seguidos. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba las propinas. Necesitaba dejar de pensar en Emma. Ni se te ocurra, se dijo Becca. Marcus era el otro camarero de sala. Esa es Sandra Marino. Si te acercas a esa mesa sin que te inviten, estás pidiendo desaparecer. Rebecca observó a la niña. No vio una rabieta. No vio a una princesa mimada de la mafia. Vio a un pequeño ser humano que se asfixiaba por un dolor que no podía expresar. Vio cómo Sofía se agarraba el pecho y tragaba aire entre sollozos. Rebecca conocía bien ese apretón. Reconocía ese jadeo. 6 meses atrás, había sentido lo mismo cuando tomó la mano de Emma mientras los monitores se apagaban. Rebecca ignoró a Marcus. Caminó hacia la barra de servicio, se sirvió un vaso de leche tibia, le agregó media cucharadita de miel y tomó una servilleta suave. Luego caminó hacia el salón. Señorita Collins, siseó Paulo, tratando de interceptarla. Regrese también. Rebecca lo esquivó y siguió caminando. El sonido de sus zapatos sensatos sobre el suelo de mármol era el único sonido, aparte del llanto de Sofía. Todos los ojos del restaurante se volvieron para observar este acto de valentía o estupidez. Se detuvo junto a la mesa. Sandro levantó la vista lentamente. Su mano se movió instintivamente hacia el interior de su chaqueta, el lugar donde Rebecca sabía que guardaba un arma. Todo el mundo en el sector servicios sabía que guardaba un arma allí. ¿Quién? Comenzó a decir con voz peligrosa. Rebecca no lo miró. Miró a Sofía. Se agachó, con la rodilla tocando el suelo mojado donde se había derramado el agua y le había estropeado las medias. Hola, cariño, dijo Rebecca en voz baja. No era el tono agudo que los adultos solían usar para hablar con los bebés. Era bajo y tranquilo, como un ancla en una tormenta. Los sollozos de Sofía se entrecortaron. Miró a esta desconocida a través de sus ojos llenos de lágrimas. Hay mucho ruido aquí, ¿verdad? Susurró Rebecca, como si compartiera un secreto. Demasiada gente, demasiadas luces, demasiadas miradas. Sofía contuvo la respiración, pero no apartó la mirada. Rebecca dejó el vaso de leche caliente sobre la mesa y sacó la servilleta. Lentamente, dándole tiempo a Sofía para alejarse si quería, extendió la mano y le secó suavemente las lágrimas de la cara a la niña. Mi hermana pequeña solía sentirse abrumada así, dijo Rebecca en voz baja, tan en silencio que Sandro tenía que inclinarse hacia ella cuando todo le parecía demasiado. ¿Sabes qué le ayudaba? Sofía negó ligeramente con la cabeza, un movimiento minúsculo. Leche caliente con miel, dijo Rebecca, ofreciéndole el vaso. Que alguien le dijera que estaba bien estar triste, que no tenía que ser valiente todo el tiempo. Sofía miró el vaso, luego a Rebecca y luego a su padre. Sandro se quedó paralizado, con la mano aún dentro de la chaqueta y una expresión indescifrable. Lentamente, Sofía extendió sus pequeñas manos y tomó el vaso. Se lo llevó a los labios y dio un sorbo. Dejó de llorar. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la cocina se había quedado en silencio. Sofía dejó el vaso, se bajó de la silla sin previo aviso y se metió en los brazos de Rebecca, que estaba agachada, y rodeó con sus pequeños brazos el cuello de Rebecca. La niña apoyó la cara en el hombro de Rebecca y respiró hondo, temblando. «Mamá», susurró Sofía tan bajito que solo Rebecca pudo oírla. «Echo de menos a mamá». Rebecca sintió un nudo en la garganta y le ardieron los ojos. «Lo sé, cariño», le susurró, rodeando instintivamente a la niña con los brazos. «Sé que lo echas de menos». En cuestión de segundos, el cansancio se impuso al dolor. El cuerpo de Sofía se volvió pesado y su respiración se estabilizó mientras se desplomaba contra el hombro de Rebecca. No estaba dormida, pero por fin estaba tranquila. Rebecca levantó la vista.
Sandro Marino estaba mirando a su hija, que no se había dejado abrazar así en 2 años. Ahora estaba relajada en los brazos de una desconocida que olía a café expreso y jabón de lavanda. Entonces, la mirada de Sandro se desplazó hacia Rebeca. La miró de verdad, el borde deshilachado de su cuello, el agotamiento grabado en su joven rostro, la cicatriz a lo largo de la mandíbula, la humedad en sus ojos que intentaba disimular parpadeando. ¿Cómo lo has hecho?, preguntó Sandro, con la voz ronca y despojada de su autoridad habitual. Rebeca abrazó a su hija con un poco más de fuerza. No he hecho nada, dijo en voz baja. Solo vi lo que necesitaba. ¿Y qué necesita?, preguntó Sandro en un susurro. Rebeca le miró a los ojos, el gris tormenta contra el avellana, el poder contra la supervivencia, riqueza contra desesperación. Necesita a alguien que le diga que está bien echar de menos a su madre. Rebeca dijo que necesita a alguien que no intente arreglarla ni hacerla dejar de sentir. La voz de Rebeca se quebró ligeramente, pero siguió adelante. Necesito una madre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sandro apretó la mandíbula. Por un momento, Rebeca pensó que había ido demasiado lejos y que la sacarían por la puerta trasera para no volver a verla nunca más. Entonces Sandro se levantó, se abrochó la chaqueta con deliberada precisión e hizo un gesto a Victor. «Paga el sueldo de la señorita Cullen de este mes», dijo. «Despeja mi agenda para mañana por la mañana. Jefe». Víctor parecía confundido. Sandro miró a Rebeca, su hija, que dormía apoyada en el hombro de un desconocido, y algo cambió en su expresión. Un cálculo, una decisión. «Nosotros», dijo, con una palabra cargada de significado, «tenemos que hablar de una oferta de trabajo». La lluvia caía a cántaros, convirtiendo el callejón detrás del restaurante Alessium en un río de reflejos de neón y colillas. Rebeca se ajustó la fina chaqueta, pero no sirvió para protegerla del frío de octubre. La habían despedido, por supuesto. Paulo apenas esperó a que Sofía se subiera a un coche antes de informarle de que la interacción no autorizada con invitados VIP era motivo de despido inmediato. No lloró, estaba demasiado cansada. Simplemente empezó a caminar hacia el metro, con las medias rotas chapoteando en sus zapatos, su mente ya calculando qué factura podría saltarse este mes para pagar el alquiler. «Señorita Collins», dijo una voz detrás de ella, suave y peligrosa como el hielo negro. Rebeca se giró. Sandro Marino estaba de pie bajo la lluvia sin paraguas, con su caro traje oscureciéndose por el agua. Víctor estaba a unos metros detrás de él, sosteniendo un paraguas negro que claramente no podía compartir con su jefe. La lluvia había pegado el cabello oscuro de Sandro a su frente, haciéndolo parecer más joven y casi vulnerable. Casi. «Señor Marino», dijo Rebeca con cautela, «si usted también está aquí, quiero contratarlo». Rebeca parpadeó para quitarse el agua de los ojos. «Lo siento, no como camarera». Sandro se acercó. De cerca, ella podía ver el agotamiento grabado en su rostro, el tipo de agotamiento que proviene de meses de noches sin dormir. «Necesito a alguien que pueda hacer lo que usted hizo allí dentro. Alguien que Sofía acepte». «No soy niñera», dijo Rebeca. «No tengo formación oficial». «No necesito formación oficial. Necesito a alguien que la vea». La voz de Sandro era intensa y urgente. «Él entiende que ella se está ahogando. Todas las niñeras que he contratado la han tratado como un problema que hay que gestionar. Tú la trataste como a una persona». El corazón de Rebeca latía con fuerza. Esto era una locura. Era peligroso. Este hombre era peligroso. «Tengo 5 niñeras en plantilla», continuó Sandro. «Ha mordido a 3 de ellas y ha conseguido que 2 renuncien. Tengo psicólogos infantiles contratados, pero ella se niega a hablar con ellos. ¿Pero tú?». Hizo un gesto, con aire frustrado. Usted simplemente se acercó a ella y ella se detuvo. «Señor Marino, agradezco la oferta, pero son $15,000 a la semana». A Rebeca se le secó la boca. «¿Perdón?». $15,000 a la semana, contrato mínimo de 6 meses. Sandro sacó una tarjeta de visita y se la puso en la mano. «Pero hay más que solo cuidar de Sofía». Por supuesto que lo había.
Siempre había una trampa. Necesito una prometida, dijo Sandro sin rodeos. En público, para guardar las apariencias. Mis rivales ven las dificultades de Sofía como una debilidad. Ven a un padre soltero como alguien vulnerable. Necesito proyectar estabilidad y control. Un hombre de familia no es tan fácil de desafiar como un viudo con una hija traumatizada. Rebecca lo miró fijamente. ¿Quieres que finja ser tu prometida? Solo en público, en eventos benéficos, cenas familiares y alguna que otra sesión de fotos. El resto del tiempo, te centras en Sofía. Tendrías tu propio alojamiento y espacio. Sería un acuerdo puramente profesional. Implicaría que yo mintiera a todo el mundo. Se te compensaría muy bien por tu discreción. Los ojos grises de Sandro se clavaron en los de ella. 15,000 libras a la semana son casi 800,000 libras en 6 meses. Suficiente para saldar cualquier deuda de la que estés huyendo. Suficiente para empezar de nuevo. Rebecca contuvo el aliento. ¿Cómo sabía él lo de sus deudas? Por supuesto que lo sabía. Los hombres como Sandro Marino lo sabían todo. La lluvia golpeaba el pavimento. En algún lugar lejano sonó una sirena. ¿Por qué yo?, preguntó Rebecca. Podrías haber contratado a cualquiera, a alguien con experiencia, alguien de tu mundo. Porque Sofía te eligió a ti, respondió Sandro simplemente. En 2 años no ha dejado que nadie la toque como te deja a ti. No ha dejado de llorar por nadie más. No lo entiendo, pero no soy tan estúpido como para ignorarlo. Hizo una pausa. Y la cuestión es que tú no eres de mi mundo. Eres el tipo de mujer que podría hacer que un hombre quisiera cambiar. Auténtica y limpia, pero tú no quieres cambiar. No, admitió Sandro, pero ellos no tienen por qué saberlo. Rebecca miró la tarjeta que tenía en la mano. La tinta se estaba corriendo con la lluvia, pero aún podía distinguir las letras en relieve y un número de teléfono. Nada más. 800,000 dólares. 6 meses. Podría pagar sus préstamos estudiantiles. Incluso podría terminar la carrera de medicina. Podría dejar de huir. Necesito una respuesta ahora. Mi mundo se mueve rápido, dijo Sandra. Si dices que no, lo respetaré. Víctor te llevará a casa y nunca volverás a saber nada de mí. Pero si dices que sí, tu vida cambiará esta noche. Rebecca pensó en su apartamento vacío, en su cuenta bancaria vacía y en su futuro vacío que se extendía ante ella como una autopista hacia ninguna parte. Pensó en los pequeños brazos de Sofía alrededor de su cuello. Recordó la forma en que la niña había susurrado «mamá» como una plegaria, como una herida. Pensó en Emma, que nunca crecería y nunca volvería a necesitar a nadie. 6 meses, dijo Rebecca, y quería un contrato real por escrito. Sandro sonrió. Era una sonrisa peligrosa, del tipo que probablemente había precedido a la caída de sus enemigos. Víctor, trae el coche. El ático era obsceno. No había otra forma de describirlo. Rebecca se quedó de pie en el vestíbulo de mármol, dejando caer gotas de agua de lluvia sobre un suelo que probablemente costaba más que la casa de su infancia, tratando de no quedarse boquiabierta. Las ventanas del suelo al techo daban a Manhattan, como si fuera un reino dispuesto para ser conquistado. Los muebles eran de líneas limpias y tejidos caros. Las obras de arte de las paredes eran del tipo que solo había visto en museos. Todo era blanco, negro, cromado y fríamente perfecto. Tu piso es el 10º, dijo Sandro quitándose la chaqueta mojada. Su camisa blanca se ceñía a su cuerpo. Rebecca apartó la mirada. La habitación de Sofía está en la 9ª planta, la mía está en la 11ª. Tienes acceso completo a todo excepto a mi despacho privado en la 11ª planta. Esa puerta permanece cerrada. Entendido. Una mujer apareció por un pasillo lateral. Tenía unos 50 años, un rostro severo y llevaba un vestido negro impecable. Esta es Martina, dijo Sandra. Se encarga de la gestión de la casa. Martina, esta es Rebecca Collins. Se quedará con nosotros. Los ojos de Martina recorrieron a Rebecca, fijándose en su ropa barata y su pelo mojado. Aunque su expresión no cambió, Rebecca pudo sentir su juicio. La señorita Collins necesitará ropa adecuada, continuó Sandro. Que venga el estilista mañana. Necesita un guardarropa completo para sus apariciones públicas.
Por supuesto, señor Marino. ¿Dónde está Sofía? Está durmiendo, señor. Por fin, le he dado la medicación que le recetó el doctor ruso. No más medicación. La voz de Sandra era cortante. A partir de ahora, Rebecca se encargaría de Sofía. Todas las decisiones médicas debían pasar primero por ella. Martina frunció los labios, pero asintió. Como desee. Rebecca siguió a Martina hasta la 10ª planta en silencio. El ascensor privado se abrió a un espacio que era a la vez lujoso y cómodo. Había una cama king size con suaves sábanas grises. También había una zona de estar con un sofá y estanterías. El cuarto de baño era más grande que todo el apartamento de Rebecca. El armario está por allí, dijo Martina con brusquedad, aunque ahora mismo está vacío. El desayuno es a las 7 won. El señor Marino espera puntualidad. Se detuvo en la puerta. Señorita Collins, un consejo. No confunda la desesperación del señor Marino con debilidad. La ha traído aquí por su hija, no por usted. Recuerde cuál es su lugar. Luego se marchó, dejando a Rebecca sola en una habitación que costaba más de lo que había ganado en 5 años como camarera. Debería haber estado celebrando. En cambio, se sentó en el borde de la cama y se preguntó en qué acababa de meterse. Un grito la despertó a las 3 de la madrugada. Rebecca se puso en pie y echó a correr antes de estar completamente despierta, con los pies descalzos silenciosos sobre el frío suelo de madera. Siguió el sonido bajando un tramo de escaleras hasta la habitación de Sofía. La niña estaba sentada en la cama, sollozando, con su pequeño cuerpo temblando. Sandra estaba allí, con aspecto desamparado en sus pantalones de pijama, con el pecho tatuado subiendo y bajando, con respiraciones frustradas. No sé qué quiere, dijo cuando vio a Rebecca en la puerta. No me lo dice, solo sigue llorando. Rebecca se acercó a la cama. Hola, cariño. Soy la señorita Becca. ¿Te acuerdas de mí? El rostro bañado en lágrimas de Sofía se volvió hacia ella. El reconocimiento brilló en sus ojos. ¿Una pesadilla? ¿Una pesadilla? Preguntó Rebecca en voz baja. Sofía asintió con la cabeza, sollozando. Dan mucho miedo. Rebecca se sentó en el borde de la cama. ¿Quieres contármela? Mamá se había ido, susurró Sofía. No podía encontrarla. La busqué y busqué, pero se había ido. A Rebecca se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Sandro, que permanecía inmóvil con la mandíbula apretada. Mi hermana pequeña también solía tener pesadillas, dijo Rebecca. ¿Sabes qué le ayudaba? Sofía negó con la cabeza. Una canción especial que le recordaba que no estaba sola. ¿Te gustaría escucharla? Sofía asintió lentamente. Rebecca comenzó a tararear suavemente. Era la nana que la madre de Rebecca les había cantado a ella y a su hermana, y que Rebecca le había cantado a Emma durante sus últimas noches en el hospital. La melodía era sencilla y sin letra, solo un hilo de sonido en la oscuridad. La respiración de Sofía se ralentizó. Sus párpados se cerraron. Rebecca añadió la letra, apenas por encima de un susurro. Calla ahora, pequeña. La noche casi ha terminado. El mañana te espera con los brazos abiertos, protegiéndote de todas las alarmas del mundo. Era una poesía terrible, probablemente improvisada por su madre hacía décadas. Pero funcionó. Sofía cerró los ojos. Su pequeña mano se extendió y agarró el dedo de Rebecca, sujetándolo con fuerza. Quédate, murmuró Sofía, ya medio dormida. Quédate conmigo. Estoy aquí, susurró Rebecca. No voy a ir a ninguna parte. Se sentó en el borde de la cama de Sofía. La mano de la niña agarró su dedo hasta que su respiración se estabilizó y se quedó dormida. Cuando finalmente levantó la vista, Sandra la estaba mirando, pero no podía leer su expresión. Era la primera vez que le pedía a alguien que se quedara en silencio. Rebecca no sabía qué decir, así que solo asintió con la cabeza. Gracias, dijo Sandra. Luego se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Rebecca liberó su dedo del agarre de Sofía, arropó a la niña dormida con las mantas y regresó a su habitación. Mientras yacía en la cama desconocida, mirando al techo, se preguntó si $800,000 serían suficientes para cubrir el coste de lo que acababa de meterse. Los días transcurrieron a un ritmo más rápido
de lo que Rebecca había esperado. Sofía se despertaba cada mañana y buscaba inmediatamente a la señorita Becca. Desayunaban juntas mientras Sandra leía en su tableta y hacía breves llamadas telefónicas en un idioma que Rebecca no entendía. Luego él se marchaba a ocuparse de los asuntos que le ocupaban los días, y Rebecca se quedaba sola con Sofía. Horneaban galletas juntas, con Sofía subida a un taburete mientras medían la harina y el azúcar, con sus manitas cubiertas de polvo blanco. Leían libros ilustrados. Sofía se acurrucaba junto a Rebecca. Dibujaban con lápices de colores. Las figuras de palitos de Sofía se fueron convirtiendo poco a poco en personas reconocibles. Siempre había tres figuras, y siempre eran las mismas. Una persona grande, una persona mediana y una persona pequeña. «Eres tú, yo y papá», explicó Sofía una tarde, señalando su última creación. A Rebecca se le encogió el corazón. «Es precioso, cariño». «Somos una familia», dijo Sofía con naturalidad. Rebecca no la corrigió. ¿Cómo iba a hacerlo? Por las tardes, Sandra regresaba. Sus trajes caros nunca se arrugaban. Su expresión era cuidadosamente neutra. Preguntaba por el día de Sofía y Rebecca le informaba. «Ha comido bien, ha dormido la siesta, solo ha llorado una vez cuando se ha raspado la rodilla». Pero Rebecca notaba cómo Sandra se detenía en la puerta y los observaba. Él suavizaba ligeramente su expresión cuando Sofía se reía y escuchaba cuando Rebecca cantaba la nana, con la mirada perdida. Una noche después de que Sofía se hubiera dormido, Rebecca lo encontró en la cocina. Estaba sirviéndose whisky en una copa de cristal. Seguía llevando la camisa y los pantalones, aunque se había quitado la chaqueta y la corbata. «Anoche durmió toda la noche», dijo Rebecca. Sandra levantó la vista. «Lo sé, lo oí. O mejor dicho, no lo oí. Bebió un trago, el primero en 23 meses. Está empezando a recuperarse gracias a ti, porque está preparada», corrigió Rebecca. «Yo solo estoy aquí». Sandro la observó durante un largo rato. «Lo haces bien con ella, mejor de lo que esperaba». «¿Esperabas que fracasara?» «Esperaba que estuvieras a la altura. Eres más que eso». Se sirvió otra copa de vino y la deslizó por la encimera hacia ella. «La gala benéfica es mañana por la noche. La Fundación para la Alfabetización Infantil. Es muy pública. Habrá mucha prensa. ¿Estás preparada?» Rebecca cogió la copa, pero no bebió. «¿Estás preparada para mentir a una sala llena de gente sobre estar enamorada de ti?» «Claro, eso suena fácil. Solo tienes que parecer cómoda conmigo. Quédate cerca, sonríe. Déjame tocarte la espalda o cogerte la mano. La historia es que nos conocimos en el restaurante. Me impresionó lo amable que fuiste con Sofía. Llevamos saliendo discretamente desde entonces. Hazlo sencillo. Y si alguien me hace una pregunta que no sé responder, entonces desvía la atención. Eres una persona reservada. Estamos yendo poco a poco por respeto a Sofía. Si alguien presiona demasiado, Víctor intervendrá». Sandro terminó su bebida. «Martina ha elegido un vestido para ti. Joyas, todo lo que necesitas». «¿Quién se supone que soy?», preguntó Rebecca. «En esta historia, una camarera que se convirtió en prometida». «Eso parece poco probable». Sandro sonrió levemente. «Eres una estudiante de medicina que se está pagando los estudios. Te tomaste un año sabático después de una tragedia familiar. Te estoy animando a que termines la carrera. Eso se acerca lo suficiente a la verdad como para ser creíble». «Demasiado cerca de la verdad», pensó Rebecca. ¿Cuánto sabía realmente sobre ella? «Descansa un poco», dijo Sandro. «Mañana va a ser una noche larga». El vestido de seda azul medianoche se ceñía a su cuerpo como el agua. Los zapatos eran de Louis Vuitton. Las joyas eran diamantes auténticos. La maquilladora que Martina había contratado hizo que Rebecca pareciera alguien que pertenecía a la portada de una revista. Apenas se reconocía en el espejo. Sandra la esperaba en el vestíbulo, luciendo espectacular con un smoking que probablemente costaba más que un coche. Llevaba el pelo perfectamente peinado y la barbilla recién afeitada. Cuando la vio bajar las escaleras, algo brilló en sus ojos. «Te ves muy bien», dijo. «Tú también», respondió Rebecca.
En el coche, Sandra repasó el plan. Esta noche conocerás a algunos de mis socios, en su mayoría socios de negocios, pero también a algunos familiares. Eres encantadora, pero no demasiado habladora. Cálida, pero no demasiado familiar. Adoras a Sofía. A pesar de saberlo, te sientes atraída por mí. ¿Puedes hacerlo? Estoy viviendo literalmente en tu ático y fingiendo ser tu prometida, dijo Rebecca. Creo que puedo manejar una fiesta. Sus labios esbozaron una sonrisa. Bien. La gala se celebró en un salón de baile del plaza repleto de cristal y oro. Las mujeres con vestidos de alta costura se deslizaban como aves exóticas. Los hombres con esmoquín conversaban en voz baja, sin duda discutiendo asuntos por valor de millones. La mano de Sandro se posó en la parte baja de la espalda de Rebecca, cálida, a través de la fina seda. Quédate cerca, le susurró, y sonríe. Se supone que estás enamorada, ¿recuerdas? Rebecca sonrió. Se sentía como si llevara una máscara. Dieron una vuelta. Sandro la presentó a sus socios comerciales, cuyos nombres ella olvidó inmediatamente. Ella estrechó manos, entabló conversaciones triviales y se rió en los momentos adecuados. Durante todo ese tiempo, la mano de Sandro no se apartó de su espalda. Su cuerpo se inclinó hacia ella y su atención pareció centrarse en ella, incluso cuando hablaba con otra persona. Se dio cuenta de que era bueno en eso. Muy bueno. Si no lo conociera bien, creería que realmente le importaba. Entonces oyó la voz. Sandro Marino, veo que sigues jugando a ser el rey. Rebeca se giró. El hombre que se acercaba a ella tenía unos 50 años, cabello plateado y ojos penetrantes, y vestía un esmoquín que gritaba «dinero antiguo». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Dante», dijo Sandro, «no sabía que vendrías». La familia Ferrara siempre ha apoyado la alfabetización infantil. A diferencia de otras familias, creemos en la filantropía legítima. La mirada de Dante se deslizó hacia Rebecca. ¿Y quién es esta encantadora criatura? Mi prometida, respondió Sandro. La palabra quedó suspendida en el aire. Era la primera vez que Rebecca le oía decir eso a alguien importante. Dante arqueó las cejas. Prometida. Vaya, vaya, qué rápido. Elena apenas lleva en su tumba y ya la ha sustituido. Rebecca notó cómo Sandro se tensaba a su lado y le apretaba la mano en la espalda. Elena es irreemplazable, dijo Rebecca con suavidad, sorprendiéndose a sí misma. Pero Sofía necesita estabilidad. Una familia. A veces, seguir adelante es lo más valiente que podemos hacer. La sonrisa de Dante se agudizó. Ah, dijo. Dígame, señorita Collins, ¿qué ve una chica como usted en un hombre como Sandro? Su evidente riqueza y poder, por supuesto. Yo veo a un padre que haría cualquier cosa por su hija, dijo Rebecca. Yo veo a un hombre más fuerte que su dolor. Veo a alguien a quien vale la pena apoyar. Era una buena respuesta. Sonaba lo suficientemente ensayada como para ser creíble y lo suficientemente sincera como para resistir un escrutinio. Dante se rió entre dientes. Bueno, sin duda es bastante guapa. Esperemos que dure más que las niñeras. He oído que la pequeña Sofía es bastante difícil de manejar. Algunos dirían que es inestable y vulnerable. Son tiempos peligrosos para los niños vulnerables, especialmente cuando sus padres tienen enemigos. La amenaza era apenas velada. Rebecca sintió frío a pesar de la calidez de la habitación. Sofía está perfectamente a salvo, dijo Sandro con voz peligrosa. No me gustaría que nadie lo pusiera a prueba. Por supuesto, por supuesto. Dante levantó su copa en un saludo burlón. Disfruten de la velada ustedes dos, aunque yo vigilaría de cerca a tu hija, Sandro. Los niños pueden ser blancos muy fáciles. Se perdió entre la multitud. El corazón de Rebecca latía con fuerza. Acababa de amenazar a Sofía. Lo sé. Sandro apretó la mandíbula. Es Dante Ferrara, jefe de la familia Ferrara. Llevan años buscando formas de socavarme. Las dificultades de Sofía no han pasado desapercibidas. Por eso necesitas un prometido, se dio cuenta Rebecca. No solo por las apariencias, sino también por protección. Si tú y Sofía parecéis estables,
No podrán utilizarla en tu contra. Eres más inteligente de lo que pensaba, dijo Sandra. La condujo hacia la barra. Vamos, necesito un trago. Mientras Sandra hablaba con el camarero, Rebecca escaneó la multitud. Fue entonces cuando lo vio. Marco. Sandro lo había llamado el consiglieri, el consejero de confianza. Estaba de pie cerca de las ventanas, hablando con un hombre que Rebecca no reconocía. Pero había algo familiar en el otro hombre. A Rebecca se le heló la sangre. Conocía ese rostro, pero no del mundo de Sandro, sino de antes. Lo había visto en las noticias sobre la empresa farmacéutica y en las audiencias del Congreso sobre el medicamento contaminado que había matado a Emma y a otras 37 personas. Él había sido el asesor legal de la empresa, el que había ocultado las pruebas, el que había salido libre mientras las familias enterraban a sus muertos. Rebecca vio todo borroso. Le temblaban las manos. Rebecca. Sandra estaba a su lado, con una copa de champán en la mano. ¿Qué pasa? No podía hablar, no podía respirar. Ese hombre estaba en esa sala, hablando con el asesor de mayor confianza de Sandra, como si fueran viejos amigos. Necesito aire, logró decir Rebecca. Rebecca lo logró. Sandro la tomó del codo y la guió hacia el balcón. El aire fresco de la noche le golpeó la cara como una bofetada. Háblame, exigió Sandra. ¿Qué pasó? Rebecca se agarró a la barandilla del balcón. Debería decírselo, debería decir algo, pero las palabras no le salían. Si ese hombre estaba relacionado con Marco y Marco con Sandro, entonces tal vez Sandro estuviera relacionado con la empresa que había matado a Emma. Tal vez el trabajo, el contrato y el dinero formaban parte de algo más oscuro de lo que ella había imaginado. Tal vez acababa de caer en la misma trampa que había matado a su hermana. Estoy bien, mintió Rebecca, obligando a su voz a sonar firme. Solo estoy abrumada. Todo esto es nuevo. Sandro la estudió, con sus ojos grises escrutándola. Se notaba que no la creía. Podemos irnos si lo necesitas, dijo finalmente. No, hemos venido aquí por las apariencias. Hagamos acto de presencia. Rebecca se enderezó, se alisó el vestido y se volvió a poner la máscara. Estoy bien, de verdad. Pero mientras volvían al salón de baile, la mente de Rebecca iba a toda velocidad. Necesitaba averiguar quién era ese hombre. Necesitaba saber en qué estaba involucrado Marco. También necesitaba averiguar hasta qué punto llegaban realmente las conexiones de Sandra con la empresa farmacéutica, porque de repente 6 meses le parecían mucho tiempo para vivir en la casa de un hombre que podría estar relacionado con la muerte de su hermana. Sofía, la dulce y destrozada Sofía, estaba ahora atrapada en medio de la red en la que Rebecca había caído. Rebecca sonrió a la siguiente persona que Sandro le presentó, desempeñó su papel a la perfección y comenzó a planear. Rebecca no podía dormir. Habían pasado 3 días desde la gala. 3 días viendo a Marco moverse por el ático como si fuera suyo. 3 días fingiendo que no reconocía al hombre con el que había estado hablando. 3 días mintiendo a Sandro mientras Sofía la llamaba señorita Becca, le cogía de la mano y confiaba plenamente en ella. La culpa la estaba devorando. A las 2 de la madrugada, renunció por completo a dormir. Se puso una bata y salió descalza al pasillo, pensando en prepararse un té y sentarse junto a la ventana a contemplar las luces de la ciudad hasta el amanecer. Pero, al pasar por delante del ascensor que llevaba a la 11ª planta, se fijó en algo que nunca había visto antes. La puerta del despacho privado de Sandro estaba entreabierta. Una delgada línea de luz dorada se derramaba en el pasillo. Rebecca sabía que no debía entrar. Le habían dicho explícitamente que esa planta estaba prohibida, pero su curiosidad, o tal vez su deseo de descubrir quién era realmente Sandra, la empujó hacia adelante. Empujó la puerta lentamente. La oficina no era lo que esperaba. Había imaginado un espacio frío y masculino, lleno de madera oscura y cuero, el tipo de lugar donde los hombres peligrosos tomaban decisiones peligrosas. En cambio, la habitación parecía congelada en el tiempo, como un museo dedicado a una sola persona. Las fotografías cubrían todas las superficies. Elena Marino sonreía desde los marcos plateados del escritorio.
Reía desde los lienzos colgados en las paredes y miraba con amor a la pequeña Sofía en una foto tras otra. Era hermosa. Tenía el pelo oscuro, cálidos ojos marrones y una sonrisa genuina y sincera. Nada que ver con la fría esposa de mafioso que Rebeca había imaginado. Sobre el escritorio estaban las gafas de lectura de Elena y un marcapáginas que marcaba el lugar en una novela de bolsillo. Un pañuelo de seda estaba colocado sobre el respaldo de la silla y un pintalabios, un reloj y unos pendientes estaban cuidadosamente dispuestos en una bandeja de terciopelo. Era un santuario, un momento perfectamente conservado de una vida que se había truncado. A Rebeca se le hizo un nudo en la garganta. Esta no era la oficina de un hombre que había seguido adelante. Era el despacho de un hombre que seguía ahogado en el dolor, encerrando su sufrimiento tras una puerta y fingiendo que no existía. Cogió una de las fotografías. Elena sostenía a la recién nacida Sofía y su rostro irradiaba una alegría agotada. En el reverso, alguien había escrito con una elegante caligrafía: Todo nuestro mundo, 15 de marzo. Solía leer aquí. Rebeca se dio la vuelta. Sandra estaba en la puerta, todavía con la camisa y los pantalones que había llevado a una reunión tardía. No llevaba corbata, tenía las mangas remangadas y su expresión era indescifrable. Lo siento, dijo Rebeca rápidamente, dejando la fotografía. La puerta estaba abierta. No era mi intención, la dejé abierta. Sandro se acercó al escritorio y cogió la fotografía. Rebeca la había estado sosteniendo. No sé por qué, ya nunca entro aquí. Hace meses que no lo hago. Pero esta noche lo hice. Se cayó, estudiando el rostro de su difunta esposa. Ella solía leer en esa silla, sobre todo novelas románticas, de esas con portadas ridículas. Se reía de las tramas absurdas, pero lloraba con los finales. Rebeca no sabía qué decir. Esa vulnerabilidad le parecía peligrosa, como ver sangrar a alguien. Sofía se parece a ella, continuó Sandro. Los mismos ojos, la misma sonrisa cuando realmente sonríe. A veces miro a mi hija y veo a Elena mirándome. Su voz se quebró ligeramente. Dejó la fotografía sobre la mesa. Les fallé a las dos. No pude proteger a Elena y ahora Sofía paga el precio cada día. No has fallado a nadie, dijo Rebeca en voz baja. Estás haciendo todo lo que puedes. ¿De verdad? Sandra se rió, pero no había humor en ello. Te contraté porque no podía consolar a mi propia hija. ¿Qué clase de padre soy? El que antepone las necesidades de su hija a su orgullo. Rebeca se acercó. Sofía se está recuperando porque tú fuiste lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. Eso no es un fracaso, es amor. Sandra la miró, y entonces la miró de verdad, y Rebeca vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. No solo dolor, algo más, algo que parecía reconocimiento. ¿A quién perdiste?, preguntó en voz baja. Dijiste que a tu hermana, pero hay más que eso, ¿verdad? Rebeca levantó un muro. Eso no forma parte de nuestro contrato. No, admitió Sandro. No lo es, pero te lo pregunto de todos modos. El silencio se extendió entre ellos, tenso como un cable. Rebeca podía marcharse. Debería marcharse. Esto no era lo que había acordado, pero estar en esa habitación llena de fantasmas con ese hombre que entendía lo que era la pérdida, hacía que la verdad pareciera inevitable. Se llamaba Emma. Rebeca dijo que tenía 19 años. Se parecía a mí. Se puso enferma. Pensamos que solo era gripe, pero la medicación que tomó para la fiebre estaba contaminada. Cuando nos dimos cuenta de que algo iba mal, sus riñones ya estaban fallando. Murió 3 días después. ¡Dios! Sandro respiró. Rebeca, murieron 38 personas en total. La empresa que fabricaba el medicamento sabía que estaba contaminado. Lo comercializaron de todos modos porque una retirada del mercado habría costado demasiado. La investigación de la FDA encontró pruebas de fraude, blanqueo de dinero y negligencia criminal. Pero cuando se pudo acusar a alguien, los ejecutivos habían desaparecido. El equipo legal enterró las pruebas y a las familias. La voz de Rebecca se endureció. Recibimos cheques de indemnización y condolencias, como si el dinero pudiera reemplazar a las personas que perdimos. Sandra se quedó callada durante un largo rato.
¿Por eso te hiciste camarera? Abandonaste los estudios. No podía volver. Cada vez que abría un libro de texto, veía su rostro. Cada vez que alguien hablaba de salvar vidas, recordaba que yo no había podido salvar la suya. Rebeca se abrazó a sí misma. Se suponía que debía protegerla. Era su hermana mayor y le fallé. Entonces somos iguales, dijo Sandro. Los dos estamos fallando a las personas que más queremos. No, dijo Rebeca. Tú no le has fallado a Sofía. Ella sigue aquí, sigue luchando. Aún hay tiempo para salvarla. Sandro se acercó. Ahora estaban a pocos centímetros de distancia, tan cerca que Rebeca podía ver las motas gris oscuro de sus ojos, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Tú la estás salvando, dijo Sandro en voz baja. Yo no. Los dos la estamos salvando, susurró Rebeca. Por un momento pensó que él podría besarla. Ella quería que lo hiciera, pero entonces Sandro dio un paso atrás y su expresión se volvió fría. Es tarde, dijo. Deberías dormir. Rebeca asintió, incapaz de hablar. Salió de la oficina y regresó a su habitación, donde permaneció despierta hasta el amanecer. Oh, amanecer, tratando de no pensar en cómo se le había acelerado el corazón cuando él la miró y en lo peligroso que era preocuparse por Sandro Marino. La noche siguiente, Sofía dormía y Sandro estaba fuera en otra reunión. Rebeca se sentó en su habitación con su ordenador portátil, incapaz de borrar de su mente la imagen del hombre de la gala. Llevaba días posponiéndolo, temerosa de lo que pudiera encontrar, pero no podía seguir viviendo en la ignorancia. Empezó por la empresa farmacéutica MedPharm Solutions. Solo el nombre le revolvió el estómago. Buscó un artículo tras otro sobre el escándalo, la investigación y las demandas. Leyó testimonios del Congreso, transcripciones, informes de la FDA y declaraciones de las víctimas. Entonces lo encontró. Un documento corporativo enterrado en lo más profundo de los registros públicos. MedPharm Solutions no era una empresa independiente, era una filial de una corporación matriz más grande, que a su vez era propiedad de un holding aún mayor. Empresas ficticias hasta el final, ocultando deliberadamente la propiedad real. Pero Rebecca había aprendido a rastrear el dinero durante sus años de estudios de medicina, cuando trabajaba a tiempo parcial en la facturación de un hospital. Sabía cómo rastrear las estructuras corporativas. Le llevó 2 horas, pero finalmente lo encontró. El holding al frente de la cadena era propiedad de la familia Ferrara. Rebecca se quedó mirando la pantalla, con la sangre helada. Dante Ferrara, el hombre que había amenazado a Sofía en la gala, era de la misma familia propietaria de la empresa que había matado a Emma. Siguió investigando, con los dedos volando sobre el teclado. Encontró artículos de prensa sobre la familia Ferrara, sus intereses comerciales y sus presuntos delitos: blanqueo de dinero, extorsión y fraude. MedPharm Solutions había sido la tapadera perfecta para ellos, generando enormes beneficios y sirviendo al mismo tiempo como vehículo para blanquear dinero. Entonces encontró al equipo legal, los abogados que representaron a MedPharm durante la investigación. Marco Salvatore, asesor jurídico jefe. El hombre que había visto hablando con Marco en la gala era David Chin, un antiguo investigador de la FDA convertido en consultor privado. Él fue quien testificó que la contaminación había sido accidental y no negligente, testimonio que había provocado el colapso del caso penal. Marco, el asesor de confianza de Sandro, había sido el arquitecto legal de todo el encubrimiento. Rebeca vio borroso. Se agarró al borde de su escritorio, tratando de respirar. Marco trabajaba para Sandro. Había ayudado a los Ferrara a encubrir el escándalo que mató a Emma. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba Sandro involucrado? Lo sabía. Oyó el timbre del ascensor. Oyó voces en el pasillo. Sandra estaba en casa y Marco estaba con ella. Rebeca cerró su portátil con manos temblorosas. Necesitaba pensar. Tenía que decidir qué hacer con esa información. Pero por ahora, tenía que fingir que todo era normal. Salió al pasillo justo cuando Sandro y Marco salían del ascensor. Rebeca,
dijo Sandro con tono de sorpresa. ¿Aún estás despierta? No podía dormir, respondió ella esbozando una sonrisa forzada. Iba a preparar un poco de té. Entonces, te deseo buenas noches, dijo Marco. Tenía unos 50 años, mirada aguda y vestía con elegancia, con un rostro que no revelaba nada. Señorita Collins, él le saludó con la cabeza y ella le devolvió el saludo, tratando de mantener una expresión neutra. Pero algo debió de delatarla. Un destello de reconocimiento, miedo o ira. Porque Marco entrecerró ligeramente los ojos y su mirada se volvió más aguda. ¿Nos conocemos?, preguntó. Me resulta familiar. El corazón de Rebecca se detuvo. No lo creo, solo soy una camarera. Ex estudiante de medicina, pensé. Marco dijo con suavidad. Sandro mencionó en qué universidad estabas. City College. Rebecca mintió. En realidad había estado en Columbia, solo en un pequeño programa. Marco la estudió durante otro largo momento. Bueno, buenas noches, señorita Collins. Se marchó y Rebecca lo vio alejarse, con el pulso latiéndole en los oídos. ¿Estás bien?, preguntó Sandro. Estás pálida. Bien, dijo Rebecca. Solo cansada. Nos vemos por la mañana. Huyó a su habitación antes de que él pudiera hacerle más preguntas. Al día siguiente, Rebecca intentó actuar con normalidad. Desayunó con Sofía, leyó cuentos y jugó, pero su mente estaba en otra parte, dando vueltas a las posibilidades y las implicaciones. Sabía que tenía que contárselo a Sandro. Era lo correcto. Pero ¿y si él estaba involucrado? ¿Y si ya sabía de la conexión de Marco con Medfarm? ¿Y si enfrentarse a él la ponía a ella y a Sofía en peligro? ¿Qué le pasaría a Sofía si Rebecca lo revelaba? ¿Y si la familia Ferrara estaba involucrada? ¿Y si Marco se veía comprometido? ¿Y si todo se desmoronaba? Rebecca estaba lavando los platos cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Casi no contestó. Hola, señorita Collins. Soy Marco Salvatore. Tenemos que hablar. A Rebecca se le heló la sangre. Lo siento, no creo que sea posible. Emma Collins, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Columbia, abandonó los estudios hace 6 meses, después de que su hermana falleciera por complicaciones relacionadas con la medicación de MedFarm Solutions. La voz de Marco era tranquila, casi agradable. ¿Debo continuar? Rebecca apretó el teléfono con fuerza. ¿De qué quiere hablar en persona? En el aparcamiento, nivel 3, en 20 minutos. Venga sola. Colgó. Rebecca se quedó paralizada en el sitio, con la mente a 1000 por hora. Era una trampa. Obviamente era una trampa. Debería decírselo a Víctor, que luego llamaría a la policía. Pero si Sandro estaba involucrado y formaba parte de esto, estaría firmando su propia sentencia de muerte. Si llamaba a la policía, Marco desaparecería y nunca obtendría respuestas. Si no iba, Marco podría decirle a Sandro que ella estaba mintiendo sobre su identidad. Podría presentarla como una infiltrada de Ferrara y destruir la frágil vida que había construido allí y su conexión con Sofía. Rebecca fue a ver cómo estaba Sofía, que dormía plácidamente en su habitación, antes de bajar en el ascensor al aparcamiento. Marco la esperaba junto a un sedán negro, con una expresión indescifrable. Señorita Collins, gracias por venir. ¿Qué quiere?, preguntó Rebecca. Si vas a amenazarme, hazlo. ¿Amenazarla? Marco sonrió. No, no, estoy aquí para ofrecerle un trato. No me interesan los tratos. Debería interesarle, porque ahora mismo se encuentra en una situación muy precaria. Marco se acercó. Ha venido aquí con falsas pretensiones. Ha mentido sobre quién es. Te has acercado a la hija de Sandro. Desde la perspectiva de Sandra, parece que trabajas para sus enemigos. Concretamente, para la familia Ferrara. No trabajo para nadie, espetó Rebecca. Rebecca espetó. Acepté un trabajo como niñera. Es una coincidencia que seas la hermana de Emma Collins, víctima de una empresa farmacéutica propiedad de los Ferrara. Una empresa para la que yo solía trabajar como consultora. Sí, actualmente está siendo investigada. La sonrisa de Marco se agudizó. Dime, Rebecca, ¿sabías quién era yo cuando me viste en la gala? ¿Por eso parecías haber visto un fantasma? Rebecca no dijo nada.
Esto es lo que va a pasar, continuó Marco. Te irás esta noche. Te daré una generosa compensación. Digamos $200,000. Le dirás a Sandro que el acuerdo no está funcionando y que echas de menos tu antigua vida, o cualquier otra historia que prefieras. Luego desaparecerás y todos seguiremos con nuestras vidas. Pero si no lo haces, le diré a Sandro que eres un agente de Ferrara. Le diré que toda tu trágica historia fue inventada para ganarte su simpatía y que has estado proporcionando a Dante información sobre las rutinas y vulnerabilidades de Sofía. Para cuando puedas demostrar tu inocencia, Sofía habrá quedado traumatizada por otro abandono y Sandra se habrá deshecho de ti. Marco ladeó la cabeza. O puedes coger el dinero y marcharte. Limpio, sencillo, todos ganan. La mente de Rebeca se aceleró. Esto estaba mal, todo esto estaba mal. Marco estaba tratando de deshacerse de ella porque sabía demasiado. Esto significaba que ella era una amenaza para lo que él estuviera planeando y que Sofía estaba en peligro. Necesito tiempo para pensar, dijo Rebeca. Tienes hasta la medianoche de hoy. Después de eso, iré a ver a Sandro. Marco se dirigió hacia su coche. Elija sabiamente, señorita Collins. Su vida depende de ello. Se subió al sedán y se marchó, dejando a Rebecca sola en el garaje iluminado por luces fluorescentes, con su mundo derrumbándose a su alrededor. Tenía que decírselo a Sandro. No tenía otra opción. Pero ¿cómo podía demostrar que no trabajaba para los Ferrari? ¿Cómo podía hacer que la creyera? Rebecca se dirigió hacia el ascensor y se detuvo. Víctor estaba de pie en las sombras, junto al pilar de hormigón, con su imponente figura inconfundible. Había estado allí todo el tiempo. ¿Cuánto has oído?, preguntó Rebecca con voz temblorosa. Víctor salió a la luz. Su expresión era sombría. Lo suficiente. ¿Se lo vas a contar a Sandro? Se lo voy a enseñar. Sacó su teléfono y tocó la pantalla. Llevo 3 semanas grabando las conversaciones de Marco. El jefe sospechaba que algo no iba bien. Me tenía vigilándolo. A Rebecca le fallaron las piernas. Sandro lo sabe. Sabe que Marco es corrupto. Sí, pero aún no sabe nada de ti. Los ojos de Víctor eran duros, pero lo descubrirá. Más te vale tener una buena explicación preparada para cuando te pregunte por qué le has mentido sobre quién eres. No le mentía. Solo la voz de Rebecca se quebró. No sabía en quién podía confiar. Bueno, ahora no tienes elección, dijo Víctor, porque Marco acaba de declarar la guerra. En este mundo, o estás del lado de Sandro o estás muerto. El ascensor sonó. Las puertas se abrieron. Sandro salió, con una expresión más sombría que nunca. Miró a Víctor y a Rebecca, apretando la mandíbula. A mi despacho, dijo fríamente. Ahora, los dos. Mientras Rebecca lo seguía hacia el ascensor, con las manos temblorosas, se dio cuenta de que el juego había cambiado. No había más secretos, no había más escondites. Pasara lo que pasara a continuación, tendría que enfrentarlo de frente y esperar que Sandro la creyera cuando le dijera la verdad. El trayecto hasta el 11º piso se sintió como una marcha hacia la ejecución. Rebecca se paró entre Víctor y Sandro en el ascensor. El silencio era tan pesado que apenas podía respirar. Sandro no la había mirado ni una sola vez. Tenía la mandíbula apretada y las manos colgando a los lados, lo que sugería que se estaba conteniendo para no recurrir a la violencia. Las puertas del ascensor se abrieron. Sandro se dirigió a su oficina sin decir una palabra. Rebecca y Víctor lo siguieron. Una vez dentro, Sandro se sirvió una copa. Se la bebió de un trago. Se sirvió otra. Luego se giró y se apoyó en su escritorio, mirando por fin a Rebecca. Habla, dijo, y te sugiero que me lo cuentes todo, porque la grabación de Víctor completará cualquier cosa que omitas. Rebecca tenía la garganta seca. Me llamo Rebecca Collins. Mi hermana era Emma Collins. Murió hace 6 meses de insuficiencia renal causada por un medicamento contaminado, producido por MedFarm Solutions, una empresa propiedad de la familia Ferrara. El encubrimiento legal fue orquestado por Marco Salvatore. La expresión de Sandro no cambió. Continúa. No sabía nada de esto cuando acepté el trabajo. Lo juro. Vi a Sofía llorando y solo quería ayudar. El dinero era más de lo que podía imaginar.
Pensé que solo era un trabajo de niñera con algunas responsabilidades adicionales. Sin embargo, en la gala, vi a Marco hablando con David Chun, el investigador de la FDA que enterró las pruebas contra MedFarm. Entonces me di cuenta de que el hombre en el que confiabas era el mismo que ayudó a encubrir el asesinato de mi hermana. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía si estabas involucrada. Las palabras salieron de la boca de Rebecca. No sabía si lo sabías, si estabas relacionada con los Ferrari o si decírtelo me costaría la vida. Estaba aterrorizada. Sandro, estoy aterrorizada. Sandro dejó su copa con cuidado deliberado. ¿Sabes lo que hago cuando alguien me miente, Rebecca? Cuando entran en mi casa, se ganan mi confianza y se acercan a mi hija con falsos pretextos. No estaba mintiendo, simplemente no te lo conté todo. Esa es la definición de mentir. La voz de Sandro era gélida. Víctor, pon la grabación. Víctor sacó su teléfono y pulsó el botón de reproducción. La voz de Marco llenó la habitación mientras le ofrecía dinero a Rebecca y amenazaba con inculparla como agente de Ferrara. La voz asustada pero desafiante de Rebecca respondió. Cuando terminó, Sandro se sirvió otra copa. Esta vez se la ofreció a Rebecca. Sus manos temblaban mientras la cogía. Hace 2 semanas que sé lo de Marco, dijo Sandro en voz baja. He estado preparando un caso contra él, reuniendo pruebas. Lleva meses pasando información a los Ferrara, saboteando acuerdos y socavando mis operaciones. Estaba esperando a que cometiera un error lo suficientemente grave como para justificar su eliminación. ¿Por qué?, preguntó Rebecca. ¿Por qué mantenerlo cerca? Porque quería saber hasta dónde llegaba la podredumbre, quién más estaba comprometido y qué planeaban los Ferrara. Los ojos de Sandro se endurecieron. Y porque en el momento en que actúe contra Marco, los Ferrara sabrán que estoy tras ellos. Acelerarán sus planes. Necesitaba tiempo. Ahora, sin embargo, Marco me ha obligado a actuar al amenazarte. Sandro se acercó a la ventana y miró fijamente la ciudad. Tengo que suponer que los Ferrara saben que su plan se está desmoronando, lo que significa que van a actuar pronto, muy pronto. El corazón de Rebecca latía con fuerza. ¿Qué significa eso? Sandro se volvió. Significa que tenemos que hablar de Elena. El nombre quedó suspendido en el aire. Rebecca miró a Víctor, que permanecía impasible junto a la puerta. Elena no murió en un accidente de coche, dijo Sandra. La asesinaron. Le cortaron los frenos del coche. La investigación quedó archivada y pasé 2 años sin saber a quién culpar. Su voz se volvió áspera. Hace 3 semanas encontré pruebas. Elena había estado investigando MedFarm. Descubrió el blanqueo de dinero y el fraude. Iba a acudir al FBI. Alguien se enteró. Alguien la detuvo. Rebecca vio borroso. Los Ferrara. Fue Marco quien lo organizó. Elena fue un daño colateral en su operación, igual que tu hermana, por orden de Dante Ferrara. Sandro apretó los puños. Mataron a mi mujer porque intentaba desenmascararlos. Y cuando eso no fue suficiente, cuando la investigación sobre MedFarm continuó, mataron a otras 37 personas para cubrir sus huellas. Dios mío, susurró Rebecca. Emma murió por culpa de ellos. Estaban limpiando cabos sueltos. Tu hermana, mi mujer, docenas de personas más. Todos se sacrificaron para proteger el imperio Ferrara. Sandro se acercó a Rebecca y le tomó las manos. Yo no tengo nada que ver con los Ferrara. No tengo ninguna relación con MedFarm. Estoy tratando de destruirlos. Ahora, lo hayas querido o no, eres parte de esta lucha. Rebecca lo miró y vio el dolor, la rabia y la determinación en sus ojos. Vio a un hombre que había estado luchando solo esta batalla durante 2 años. ¿Qué hacemos?, preguntó. Acabamos con ella, dijo Sandro. Víctor aumentó la seguridad. Nadie puede entrar ni salir sin mi aprobación. Rebecca, quédate con Sofía. No la pierdas de vista. Jefe, dijo Víctor, la fiesta de cumpleaños de Sofía es dentro de 3 días. Se ha invitado a la mitad de las familias. Si la cancelamos, no la cancelaremos. Cancelarla sería mostrar debilidad. Sandro apretó la mandíbula. Seguiremos adelante con lo planeado,
pero estamos preparados para lo que sea. Los 3 días siguientes fueron tensos. Rebecca vigilaba a Sofía con atención de halcón, sin dejarla alejarse más de unos metros. Víctor duplicó la seguridad. Aparecieron hombres armados en todas las entradas, pasillos y esquinas, y Rebecca comenzó a entrenarse. Le había pedido a Víctor que le enseñara técnicas básicas de defensa personal, en parte porque quería poder proteger a Sofía y en parte porque necesitaba sentirse menos indefensa. Él accedió y le enseñó en el gimnasio del complejo durante las horas de siesta de Sofía. «Eres más pequeña y más débil», le dijo Víctor. «Así que aprovecha eso. Deja que piensen que eres indefensa. Luego ataca rápido y con fuerza y corre». Le enseñó dónde golpear para incapacitar a alguien, cómo liberarse de un agarre y cómo usar objetos cotidianos como armas. No era mucho, pero era algo. La fiesta de cumpleaños de Sofía llegó demasiado rápido. El ático se había transformado en un paraíso infantil. Había globos, serpentinas y un castillo de princesa de cartón. Sofía llevaba un vestido rosa y una tiara, y su rostro se iluminó con auténtica alegría por primera vez que Rebecca pudiera recordar. «Estás preciosa, cariño», le dijo Rebecca, ajustándole la corona. «¿Crees que a papá le gustará?», preguntó Sofía. «Tu papá cree que eres perfecta, sin importar lo que lleves puesto». Sofía abrazó a Rebecca con fuerza. «Me alegro de que estés aquí, señorita Becca. Te quiero». A Rebecca se le humedecieron los ojos. «Yo también te quiero, cariño». Los invitados comenzaron a llegar. Los niños de la guardería de Sofía y sus padres, así como familiares y socios comerciales, fueron recibidos por los guardias de seguridad. Todos miraban, pero Rebecca no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo iba mal. Sandro también lo notaba. Ella lo vio escudriñando a la multitud, con la mano siempre cerca de la chaqueta. Víctor y su equipo estaban repartidos por todo el ático, tratando de parecer despreocupados, pero preparados para cualquier cosa. El ataque se produjo mientras comían tarta. Todos se habían reunido en la sala principal para cantarle «Feliz cumpleaños» a Sofía. Rebecca estaba de pie junto a Sandro. Sofía estaba entre ellos. La niña estaba radiante. Su rostro brillaba a la luz de las velas. Entonces se apagaron las luces y se oyó el sonido de disparos. Se oyó el sonido de cristales rotos. Sandro agarró a Sofía. Se la entregó a Rebecca. «A la habitación del pánico. Al 9º piso. Vete ahora». «Sandro, vete». Rebecca corrió. Apretó a Sofía contra su pecho. La niña gritaba aterrorizada mientras el caos se desataba a su alrededor. La gente se dispersaba. Los niños lloraban y alguien gritaba órdenes en la oscuridad. Rebecca llegó a las escaleras y bajó un piso, luego otro. Una mano la agarró por el hombro. El instinto se apoderó de ella y se dio la vuelta. Vio el rostro de Marco y el frío cálculo en sus ojos. Le dio un puñetazo en la nariz, tal y como Víctor le había enseñado. Marco se tambaleó hacia atrás, con la sangre brotándole de la nariz. Rebecca no esperó. Le dio una fuerte patada en la rodilla. Oyó un crujido. Luego volvió a correr, con Sofía sollozando contra su hombro. «No pasa nada, cariño», le dijo. «No pasa nada. Ya casi hemos llegado». Llegó a la 9ª planta, encontró la habitación del pánico, escondida detrás de una pared falsa en el armario de Sofía, y presionó la palma de la mano contra el escáner biométrico. La puerta se abrió con un silbido. Rebecca entró con Sofía y cerró la puerta de un portazo. Las cerraduras se accionaron con un fuerte golpe. La habitación era pequeña, de unos 3 metros por 3, con paredes metálicas, un sistema de ventilación y una pared de monitores de seguridad que mostraban imágenes de todo el ático. En las pantallas, Rebecca vio una carnicería. Hombres vestidos con trajes tácticos negros luchaban contra el equipo de seguridad de Víctor. Dante Ferrara estaba en la sala principal. Con el arma desenfundada, gritaba órdenes. Sandra se había refugiado detrás de la barra y disparaba con precisión letal. Sofía hiperventilaba. Su pequeño cuerpo temblaba. Rebecca acercó a la niña a ella y la abrazó. «Escúchame, cariño. Escucha». Rebecca se obligó a mantener la voz firme. «Aquí estamos a salvo. Esta habitación es segura. Nada puede hacernos daño.
¿Dónde está papá? Sollozó Sofía. ¿Dónde está papá? Está luchando, nos está protegiendo y vamos a estar bien. Mamá se fue. Sofía jadeó. Mamá se fue y no volvió. No me dejes, por favor, no me dejes como lo hizo mamá. El corazón de Rebeca se rompió en 1000 pedazos. Acarició la cara de Sofía y obligó a la niña a mirarla. No te voy a dejar, dijo Rebeca con firmeza. Nunca te dejaré. ¿Lo entiendes? Nunca. Sofía se aferró a ella y Rebeca la abrazó con fuerza mientras miraba los monitores y veía a Sandro abrirse paso a través de su propia casa. Entonces vio a Marco. Se había recuperado del ataque de Rebeca y se dirigía hacia la 9ª planta, hacia ellas. A Rebeca se le heló la sangre. La habitación del pánico era segura, pero no impenetrable. Con tiempo suficiente, Marco podría entrar. Y Rebeca no iba a quedarse allí esperando a que la rescataran. Ya no. Activó los controles del sistema de seguridad, encontró la función del micrófono y se conectó al auricular de Sandro. «Sandro, ¿me oyes?» Hubo una pausa. «Rebeca, estás a salvo por ahora, pero Marco viene. 9º piso, pasillo este. ¿Sabe dónde estamos? Quédate donde estás. Voy para allá». «No», pensó Rebeca. «Tengo un plan, confía en mí». No esperó su respuesta. Abrió los planos del edificio en otra pantalla y trazó la ruta que Marco tendría que seguir. Luego comenzó a manipular los sistemas de seguridad, cerrando puertas detrás de él y abriendo otras delante, para crear un camino que lo condujera exactamente a donde ella quería que fuera. Durante todo este proceso mantuvo a Sofía cerca, tarareando suavemente una canción de cuna. Los sollozos de la niña se calmaron hasta convertirse en hipos y su respiración se estabilizó. «Esa es mi niña valiente», susurró Rebeca. «Solo un poco más». En los monitores, Marco llegó al 9º piso. Se movía con cautela, con la pistola desenfundada. Rebeca lo vio registrar cada habitación, acercándose cada vez más al dormitorio de Sofía. Ahora podía oírlo a través de la puerta, sus pasos y su respiración. «Rebeca», llamó, «sé que estás ahí. Abre la puerta y las dos podréis salir de aquí. Solo necesito a la niña». Eso es todo lo que Dante quiere. Una ventaja sobre Sandro. Rebeca no dijo nada, miró el monitor que mostraba el pasillo exterior. Esperó. «Vamos, Rebeca, no puedes quedarte ahí para siempre. Cuando Sandro esté muerto, que lo estará, tendré todo el tiempo del mundo para averiguar cómo entrar». En otro monitor, lo vio moverse por el edificio, acabando con los soldados de Ferrara uno por uno. Estaba a 3 pisos de distancia. 2. Marco sacó una especie de dispositivo. Rebeca se dio cuenta de que era un cortador de plasma. Iba a cortar la puerta. «Última oportunidad», dijo Marco. Rebeca se levantó, agarró el pequeño extintor que había en la pared, colocó a Sofía detrás de un armario metálico. «Quédate ahí, pequeña. No salgas hasta que te lo diga. Prométemelo». «Lo prometo». Rebeca se acercó al panel de control, respiró hondo y pulsó el botón de apertura manual. La puerta se abrió con un silbido. Marco se giró, con el arma en alto. Sin embargo, no esperaba que Rebeca estuviera allí. Tampoco esperaba que ella le rociara el extintor directamente en la cara. Retrocedió tambaleándose, ahogado y cegado. Su pistola disparó descontroladamente y la bala rebotó en las paredes metálicas. Rebeca blandió el extintor como si fuera un bate. Golpeó la sien de Marco con un crujido repugnante. Este cayó al suelo con fuerza. Rebeca apartó la pistola de una patada y la agarró con manos temblorosas. Nunca había sostenido una pistola antes. Era más pesada de lo que esperaba, y el metal estaba frío contra sus palmas. Marco gimió e intentó incorporarse. Rebeca le apuntó con la pistola y la mantuvo firme con pura fuerza de voluntad. «Quédate abajo», dijo. «O lo juro por Dios». «Rebeca». Sandro apareció en la puerta, con la pistola desenfundada, la cara ensangrentada, pero con los ojos ardientes. Observó la escena. Marco estaba en el suelo. Rebeca sostenía la pistola y Sofía se asomaba desde detrás del armario. Durante un momento, nadie se movió.
Entonces Sandro se acercó a Rebeca y le quitó suavemente la pistola de las manos temblorosas. «Yo me encargo de él», dijo. Las piernas de Rebeca se doblaron. Se desplomó contra Andrew, que la cogió y la sostuvo con un brazo mientras mantenía su arma apuntando a Marco con el otro. «Papá». Sofía salió corriendo de su escondite. Se abalanzó sobre ellos dos. Sandro también la cogió, con el rostro descompuesto. «Estáis bien. Los dos estáis bien». Víctor apareció en el pasillo, con sangre en la camisa, pero muy vivo. Un jefe seguro. Ferrara está controlado. La mayoría de sus hombres habían sido incapacitados o se habían rendido. Bien. Sandro miró a Marco, que estaba tosiendo sangre y tenía los ojos vidriosos. «Levantadlo. Tengo preguntas que hacerle». Arrastraron a Marco a la oficina de Sandro. Víctor también había traído a Dante Ferrara, flanqueado por guardias armados. El anciano parecía furioso y atrapado. Sandro estaba sentado detrás de su escritorio con Sofía en el regazo de Rebeca en la silla junto a él. Era un mensaje claro. «Esta es mi familia. Has fallado». «Tienes dos opciones», dijo Sandro con calma, aunque tenía los nudillos blancos de apretar el escritorio. Opción 1. Testificas. Le cuentas al FBI todo sobre Med Farm, el blanqueo de dinero, los asesinatos, mi esposa y la hermana de Rebeca. A cambio te dejaré vivir. Irás a la cárcel, pero vivirás. Y la opción 2, Marco jadeó. Te mataré lentamente ahora mismo y me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que hiciste. Tu nombre se convertirá en sinónimo de traición. Tu familia te repudiará. Morirás solo y olvidado. Marco miró a Dante, el anciano que le había dado órdenes. El rostro de Dante era como una piedra. «Piénsalo bien», dijo Sandra, «porque esta decisión determina si mueres esta noche o dentro de 30 años en una celda». Marco cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, la lucha había desaparecido de él. «Testificaré», susurró. «Les contaré todo». Los meses siguientes fueron una vorágine de declaraciones, testimonios y redadas. Marco cantó como un canario, y su información acabó con toda la organización Ferrara. Dante y sus hijos fueron arrestados por cargos relacionados con la ley Rico. La conspiración de Med Farm quedó al descubierto. Las familias de las víctimas, incluida Rebecca, finalmente obtuvieron justicia. Pero no fue un cierre. Emma seguía desaparecida. Elena seguía desaparecida. Nada podía traerlas de vuelta. Pero era algo. Rebecca pasó esos meses como si fueran días. Volvió a la Facultad de Medicina y se matriculó en las clases del semestre de otoño. Sandro pagó sus tasas de matrícula sin dudarlo. «Siempre deberías haber sido médico», le dijo. «Termina lo que empezaste». Sin embargo, seguía viviendo en el ático. Seguía desayunando con Sofía todas las mañanas. Seguía cantando la nana todas las noches. El contrato había terminado técnicamente. Habían pasado 6 meses, pero ninguno de los dos lo mencionó. Ninguno de los dos sugirió que se marchara. La graduación de Sofía en el jardín de infancia llegó en una perfecta mañana de mayo. La niña llevaba un vestido blanco y un birrete que no dejaba de resbalarse de sus rizos rubios. Estaba tan emocionada que apenas podía quedarse quieta. «Ahí arriba estás tú, señorita Becca». Sofía señaló el escenario donde actuaba su clase. «Mírame, mírame, te estoy viendo, cariño», dijo Rebeca riendo. Sandro estaba sentado a su lado, con la mano en el respaldo de su silla. Esa cercanía se había vuelto natural. Esa unidad familiar que había comenzado como una farsa y de alguna manera se había vuelto real. Después de la ceremonia, llevaron a Sofía a tomar un helado. Ella no paraba de hablar sobre el comienzo de la escuela, sus amigos y el libro que había comenzado a leer por su cuenta. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo Rebeca, limpiándole el chocolate de la cara a Sofía. «¿Te vas a quedar para siempre?», preguntó Sofía de repente. «Los hombres malos se han ido. Ya no tienes que fingir. ¿Te vas?». Rebeca se quedó paralizada. Miró a Sandro y vio que la observaba con una intensidad que le cortó la respiración. «Yo», comenzó Rebeca. Sandro sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. La puso sobre la mesa entre ellos. El corazón de Rebeca se detuvo. «Hace 6 meses», dijo Sandro en voz baja,
Te contraté para que interpretaras un papel, para arreglar algo que yo no podía arreglar. Abrió la caja. Dentro había un anillo. No era el accesorio falso de su contrato, sino un anillo de verdad. Un diamante que captaba la luz y la dispersaba como estrellas. Pero te convertiste en mucho más que eso. Salvaste a mi hija. Me salvaste a mí. Te convertiste en la familia que nunca pensé que merecía. Papá te está pidiendo que te cases con él de verdad. Sofía susurró en voz alta. Lo había ensayado frente al espejo. Sandro miró a su hija, pero sonreía. Luego, su expresión se volvió seria cuando volvió a mirar a Rebecca. Sé que esto es muy rápido, sé que es complicado, pero también sé que te quiero y espero que tú también me quieras. Los ojos de Rebecca ardían por las lágrimas. Te quiero, susurró. Os quiero mucho a los dos. Sofía tiró de la manga de Rebecca con urgencia. ¿Esto significa que ahora eres mi mamá de verdad? ¿No solo la señorita Becca? Rebecca miró a la niña que le había robado el corazón la noche en que se conocieron. Lucharía por esta niña, mataría por ella, moriría por ella. Si tú me aceptas, dijo Rebecca, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí. Sofía se abalanzó sobre Rebecca, casi tirándole el helado. Titi, sirei, Siraido. Sandro deslizó el anillo en el dedo de Rebecca. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella, como si este hubiera sido siempre el final al que estaban destinados. Somos una familia, anunció Sofía a toda la heladería. Una familia de verdad. Rebecca, que había comenzado este viaje sintiéndose vacía y destrozada, huyendo de su pasado, se encontró riendo entre lágrimas. Porque Sofía tenía razón. Eran una familia. No la que ninguno de ellos había esperado, no la que habían planeado, sino la que habían elegido. Una construida a partir del dolor, las mentiras y los contratos que se habían convertido en pactos. Una por la que valía la pena luchar. Una por la que valía la pena quedarse para siempre. Gracias por ver la historia hasta el final. Si te ha gustado esta historia, la siguiente te encantará aún más. Es aún más loca e intrigante de lo que puedas imaginar. Así que no te la pierdas. Haz clic en la imagen de tu pantalla para verla.